Las porciones que corresponden al estudio en este día de reposo están ubicadas en el capítulo 19.1 hacia el 25.9, ¿sí? Estas porciones o parashá reciben el nombre de la primera palabra con la que inician. Hemos dicho antes, estas dos porciones se llaman Jucat y Balak, correspondientemente, respectivamente, ¿sí? La primera son aquellas normas infaltables. ¿Se acuerdan que vimos allá en Levítico que Dios decía que si estas normas dejaran de estar delante de él, Israel dejaría de ser su pueblo? Sí, son aquellos estatutos, aquellas maneras de funcionar de la vida que no pueden ser alteradas de ninguna manera, en ningún grado, y son atemporales, permanecen para siempre. Y por el otro lado tenemos Balak, que es el rey de Moab y de Midian, ¿sí? En esta porción destaca por aparecer el señor Balaam, aquella persona que le dicen: lo que tú bendigas será bendito y lo que tú maldigas efectivamente será maldito, en un contexto apartado de lo bíblico, por supuesto. Entonces, estas son la sexta y la séptima porción del libro de Números, ¿sí? Nos faltan solo 3 más para acabar este libro, sorprendentemente. Hoy es 4 de julio del 2020 y en el calendario hebreo 12 de Tamuz de 5780. El versículo con el que deseo empezar hoy brevemente es: si tu Torah no hubiese sido mi delicia, hubiera ya perecido en mis aflicciones. Salmo 119. Si es que estos dichos, estas correctas normas no hubieran estado en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿qué sería de nosotros? Sí, por supuesto, afirmadas con el Espíritu. Avanzando, recordando lo que vimos hace 2 fines de semana, ¿recuerdan que vimos el estudio de Coré, conocido por el hebreo Korah? Coré, aquella persona que se levantó contra Moisés, y no solo eso, sino que guió al resto del pueblo a una rebelión. ¿Qué aprendimos en esta porción? El instinto humano, el ver las cosas con nuestra humanidad, con nuestros propios ojos. Parece que alguien está activado. Voy a silenciarle. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos de este personaje Coré? ¿Qué pudimos aprender? ¿Qué inferimos de la lectura? Que el ver las cosas con ojos humanos, por redundante que suene, nos lleva a la comparación, luego nos va a guiar hacia la envidia y vamos a terminar en el desvío. Recordando lo que decía el proverbio, su deseo busca el que se desvía, ¿sí? ¿Cuál es el problema de buscar nuestro deseo? En verdad ninguno. Dios no nos está diciendo que no tengamos metas. El problema es cuando eso se convierte en mi norte, mi sur, y ya no veo nada más que el hacer mi voluntad. Entonces, ¿qué pasó con Coré? Empezó a decir, quizá, ¿y por qué yo no puedo? Soy más fuerte, soy más alto, yo vivía con Moisés, porque solo a él, porque solo entre familia. Pues esto generó malicia en el corazón. Recordemos lo que dice el apóstol Jacobo o Santiago, que donde habitan los celos, habita toda obra corrupta de perversión, que esa no es la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Sí? ¿Qué más aprendimos? Paciencia en medio del problema, no obrar en ira para que se manifieste la justicia de Dios. Dominio propio en las ofensas. Recordemos que Coré viene muy altivo delante de Moisés a decirles que por qué solo ellos en familia, que qué corona tienen. Vimos también el oficio de Coré, que era pues de manera muy resumida y muy coloquial de cargador, ¿sí? Cargaba los utensilios del templo. Entonces Moisés, contrariamente de responderle ¿qué te pasa si Dios fue el que me escogió?
que tenía toda la razón y podía hacerlo, lo que él hizo inmediatamente fue orar. Y le dijo, ¿sabes qué? Mañana hablamos. Mañana. Es una actitud muy importante. Sí. Como que ahorita estás turbado, ahorita no conectas bien los pensamientos. A ver si mañana vienes pensando mejor, vienes razonando mejor. ¿Sí? Entonces, eso es una actitud y vamos a recordar el Salmo 4, versículo 4, que nos dice el Señor. Tiembla y no peques, medita en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Sí? Antes de que empecemos a vociferar, a sacar sapos y culebras de nuestra boca producto de la ira, callemos. Y si no nos encontramos en capacidad, mañana. Eso es en sabiduría. Sobre la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. ¿Sí? Será su tiempo. Y me gusta mucho algo que oí, que podemos tener toda la razón del mundo de estar enojados, absolutamente toda y todos los argumentos para ganar la pelea. Pero basta que nos enojemos una vez y se acabó, perdimos. Fracasamos totalmente delante de Dios, ¿sí? Tercer punto, hacer las cosas en mis capacidades, en mis fortalezas, en mis competencias, yo como Carlos Erazo, en lo que yo me creo bueno, es desechar a Dios. Y recordemos que Coré, incitando a una rebelión al pueblo, a levitas y a hijos de la tribu de Rubén, justamente fueron argumentando eso, porque yo no puedo. Si todos somos pueblo de Dios, Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos? Entonces, aquí citando lo que dice el Salmo 16, versículo 8, al Señor he puesto siempre por delante de mí, por lo tanto no seré conmovido. Siempre delante de mí, aunque yo sea capaz, aunque yo sea fuerte, aunque yo sea saludable, al Señor he puesto siempre por delante de mí. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, a tener en cuenta eso siempre. No importa que ya vayamos 20 años caminando en la mano de Dios, un año, 50 años, seamos súper fuertes en un área, hay que recordar que nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino proviene de Dios, de los cielos. ¿Sí? Por último, ¿qué nos indica Dios en el servicio, en el liderazgo, en el ministerio? No hay que vivir de los cargos, sino más bien disfrutar las cargas. Las cargas, como venimos viendo hacia algún tiempo atrás, no son ligeras, no son, digamos que llevaderas sin esfuerzo, por eso son cargas. Por eso el Señor nos pone en esos lugares, sí nos pone, no para que ostentemos un cargo antes de nuestro nombre, como los que hay ahora, apóstol, profeta, etcétera, etcétera. No es para eso que nos pone a servir el Señor, sino para ofrecer aquella competencia que nos ha dado en edificación del cuerpo. ¿Sí? Disfrutemos las cargas y no en los cargos. Dicho esto, vamos a estar viendo ahí. Como dije antes, hay muchísimos temas muy sustanciosos, todos muy importantes en estos 5 capítulos más o menos. Muchas cosas, por ejemplo, se habla de una vaca roja de sacrificio, como bien tienen en la pantalla el pecado de Moisés, como Moab en la subida antes de la tierra prometida no da paso a Israel, como le salen a la guerra. Propiamente la historia de Balaam, que sucedió, que le engañó, que le motivó en el corazón a rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Pero en virtud del tiempo, en que no tenemos todo el día, me he decidido centrar en el pecado de Moisés. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Porque Dios fue tan duro con él, entre comillas. Porque al pueblo le permitió equivocarse varias veces, y porque Moisés a la primera, en aparentemente algo
digamos que en comparación al resto pequeño, se tomó tal resolución, a tal punto de que Moisés clamaba bastantes veces y Dios le responde: basta ya, cansado estoy de escuchar tus oraciones, no vas a entrar, punto. A ese punto, y Moisés quizá pudo haber experimentado un poco de desgano, quizá haber dicho: tanto camino para quedarme afuera, quizá lo pudo haber dicho. Sí, entonces hoy nos vamos a centrar en cuál fue ese error. Y si nos sobra el tiempo, si avanzamos adecuadamente, comentaremos algo de Balaam, que es súper importante. Pero, en tanto, comencemos. ¿Sí? Vamos a empezar en el libro de Números, capítulo 20, versículos. ¿Sí? Perdón, Shalom, Carlitos, buenos Buenos días, días, Cecilita. hermano. Shalom. Por favor, Carlitos, ¿puedes grabar? Sí, Cecilita, ya se está grabando. Ah, ya, perdón, gracias. Sí, no se preocupe, Ya. Cecilita, gracias. Listo, entonces vamos a Números, capítulo 20, versículo 1. Les leo desde aquí y pues, si no tienen la Biblia en su casa, me siguen con el oído. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Kadesh, o en Cades, y allí murió María o Miriam, y allí fue sepultada. ¿Se acuerdan que ya vimos dónde era Kadesh? Al sur de Israel. No les traje el mapa, pero fue el lugar de donde se enviaron los 2 espías. Muy al sur, allí se encuentra. Acampó el pueblo en Kadesh, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo no aprende, el pueblo no puede ser corregido. Acabamos de ver una muerte de 14.950 personas y siguen viendo con ojos humanos, no con los espirituales, no en el discernir espiritual que actuó Caleb, sino que siguen preocupándose por lo de este mundo. ¿Sí? Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué es lo primero que sale del corazón? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿A quiénes se está refiriendo? A Coré y sus hermanos rebeldes. Están diciendo: ojalá nos hubiera caído ese castigo, ojalá hubiéramos sido parte de esa aflicción, así no tendríamos que soportar esta desgracia. ¿Qué nos indica aquí esto? La gente, y cuando digo gente me refiero a personas sin el Espíritu Santo, prefiere morir a pasar una prueba. Prefiere que la situación se termine, prefiere dejar de luchar, pierde todo ánimo antes de preguntar qué quisiera el Señor con esto. Y bueno, es que tampoco podemos hacerlo en ese momento. Sin el Espíritu estamos inconscientes de que Dios es el que maneja nuestras vidas. Y viene la pregunta clásica: si Dios existe, ¿por qué permite tal cosa? ¿Sí? En el mejor de los casos, si no, ya pues ya ni se lo menciona. Entonces, aquí una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Dios necesita realmente probar algo? ¿Realmente necesita someternos a pruebas? Quisiera que me ayuden con la respuesta. ¿Es necesario que nos pruebe? ¿Alguien que se anime a participar? Sí, Carlitos, porque ahí el Señor nos prueba el corazón, sale lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Cecilita. ¿Alguien más que se anime? Amén. Shalom, Carlitos. Fabián, buenos días. Buenos días, shalom. Bueno, la verdad es de que
en mi concepto muy personal, Carlitos, discerniendo, pero en base de la palabra, creo que el fabricante de cierto artículo o de cierto producto sabe la resistencia que tiene el uso para el que fue hecho y cómo es que este mismo está siendo usado, ¿no? O cuál es el proceso de uso. Me he hecho esta pregunta porque por el hecho de que siempre nos preguntamos por qué hay gente buena que sufre varios tipos de pruebas y por qué a gente mala le va tan bien. En base a esto, pues, he llegado a pensar de que Dios no sometería un plástico o un caucho al calor. Dice que Él nos prueba como que somos probados como oro. Y lo que realmente, si el productor del oro sabe que es oro, es que sabe que le puede meter a cierta temperatura o a un horno. En todo caso, si es que el productor o el hacedor de ese artículo sabe que no resistiría cierta temperatura, no creo que lo sometería. No hay prueba que sea utilizada antes de que el producto salga al mercado, porque si es que salimos sin probarnos, nos derretimos. Lo que estamos es haciendo que la comprobación de que el que nos hizo no nos da más carga de la que podamos soportar. Nosotros somos no probados, sino más bien aprobados, porque estamos pasando por el horno para ser vistos de que somos oro y no plástico. Es mi percepción muy personal, Carlitos. Amén. Amén. Gracias, hermano Fabián. Efectivamente, tal cual lo vimos con qué significaba ser santo, que no era apartado, sino más bien distinguido, y con la cuestión de que Dios endurece el corazón o no, lo mismo sucede aquí. ¿Dios necesita realmente probar algo? ¿O más bien necesita refinarnos? ¿Por qué hago esta pregunta? Es que, como dice el hermano Fabián, Dios no tiene duda de nuestras capacidades. Dios no es que esté poniendo una situación para evaluar cómo respondemos. Él sabe de por sí que si nos pone tal o cual cuestión delante de nosotros, vamos a caer por nuestra debilidad. Entonces, Él no necesita estar perjudicándonos. No tiene duda de que vamos a fallar. En ese sentido, Dios no tiene que probar nada. Lo que Él hace es que mediante las circunstancias saca a relucir el oro que llevamos dentro, que es la fidelidad de Él. ¿Sí? La idea de probar algo es evaluarlo mediante una situación para verificar cómo responde. Y si es que las cosas fueran así, nosotros podríamos sorprenderle a Dios, porque antes de la prueba Dios no sabría cómo vamos a actuar. Y con ese razonamiento se toma pruebas a los estudiantes para ver si han asimilado o no el conocimiento. Y en una mente humana está bien, pero Dios no tiene esa necesidad. A Dios no le hace falta saber si aprendimos o no, porque Él ya conoce todos los pensamientos de antemano. Lo que Él dice es, aprendiste bien este sector, pero aquí falta un poquito de retroalimentación. Pues ahí va. Y esa es la corrección que necesitamos hacer al vocabulario. Dios no nos prueba, Dios sí nos refina. Porque exactamente, si metiera el plástico al horno, Dios sabe que se derrite y fracasa totalmente. Vamos a leer un poco de lo que dice Santiago 1 al 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Entonces Dios mismo no es que nos pone el tropiezo, ni está buscando cómo hacerme caer. Eso hay que eliminar esa idea. Más bien, repito e insisto, Él nos refina. Si es que se nos
deja sin reprensión, ya no somos hijos, sino bastardos. Y es por esa razón que la gente buena, así buena entre comillas, eh, atraviesa por diferentes procesos dificultosos y la gente mala pues feliz de la vida, como habla el salmista y como dice Malaquías y tantas otras personas, ¿sí? Entonces, volviendo a Números y con esta aclaración, habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Sí. El propósito de una refinación o de un proceso de refinamiento en nosotros conlleva a exhibir un milagro. Ese es el objetivo. El resultado del refinamiento es que nosotros exhibamos un milagro. ¿Y qué es un milagro? Es una manifestación divina acorde a la verdad. A veces dimensionamos el milagro a cuestiones muy superiores, muy elevadas, y no nos damos cuenta que está en lo matutino de nuestros días, en despertarnos, en que entendamos un versículo, en que memoricemos alguna palabra, en que respiremos. Eso también es un milagro y no tenemos que darlo por contado. Como sea, el milagro, repito, es una manifestación divina acorde a la verdad, que es el resultado de un proceso de refinamiento. Para su mejor entendimiento, a los milagros se los puede dividir en dos maneras, unos naturales y otros espirituales. ¿Cuáles son los milagros naturales? Son aquellos que pueden ser entendibles por la naturaleza y hasta cierto punto por la ciencia. Ejemplo, un enfermo toma cierto tratamiento de pastillas y pues al cabo de meses se cura, se elimina su enfermedad. ¿Qué van a decir todos? Qué buenísimo tratamiento, los médicos son geniales y el que menos sabe de Dios dice eso. Pero ¿qué nos dice el Salmo? En vano ve la guardia si el Señor no es el que cuida. En vano construyen los edificadores si el Señor no es el que edifica. Entonces, la recuperación de esa persona no es porque el tratamiento haya sido exitoso, sino porque el Señor estuvo en cada pastilla y se eliminó la enfermedad. Eso sería un milagro natural. Un milagro espiritual sería aquellas curaciones donde el doctor dice, Señor, a su madre, a su esposa, a su tío, le queda un día de vida. Van al día siguiente, hacen los exámenes, no pasó nada, todo se eliminó, todo está perfecto y el médico efectivamente dice, pues, no sé qué pasó aquí, está curada, es un milagro. No hay explicación de la ciencia, no hay razón lógica para verlo, por dónde verlo, simplemente sucedió. ¿Sí? Ahora, bajo estos dos conceptos se los puede entender a los milagros. El milagro es sobre todo el espiritual. Hay que hacer énfasis en que está acorde a la verdad, porque también se oye de esos milagros, ¿no? Que tal santo lloró, que se movió, que levantó el brazo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces generan de eso dogmas, doctrinas y que caen presos de la idolatría. Aquellas manifestaciones espirituales que están en contra de la verdad, nos dice la palabra que sean consideradas anatema. ¿Sí? Es que alguno nos predica otro evangelio de adoración a otra imagen, a otro nombre que no sea el de Yeshua. Esos milagros están siendo, bueno, milagros entre comillas, están siendo manejados por potestades. ¿Sí? Entonces, eso que quede muy claro porque vamos a tratarlo, es el tema del estudio de hoy. Por aquí va encaminado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? Sí. A ver. ¿No? ¿Nada? Bueno, si no hay preguntas,
Repetimos brevemente. Dios no necesita probarnos porque Él sabe el resultado de antemano. Lo que Él hace es refinarnos. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces Él nos refina con las cosas que podemos soportar juntamente con la salida. Y ese refinamiento nos lleva a exhibir un milagro. Un milagro es una manifestación divina acorde a la verdad. Para entenderlo mejor, los hemos dividido en naturales, que pueden ser explicados según la lógica, pero que no dejan de depender de Dios en ningún momento. Y tenemos los espirituales, donde la razón, la mente humana ya no llega ni tiene idea cómo pasó. ¿Sí? Siguiendo nuestra situación, ahora sí nos centramos en el pecado de Moisés. Seguimos Números 20, versículo 4. ¿Por qué hiciste venir a la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor apareció sobre ellos, y habló el Señor a Moisés. Entonces, para reafirmar lo que estaba pasando aquí, hay una vista carnal del pueblo, discerniendo las cosas con la lógica humana, haciendo números a Dios, haciendo probabilidades, verificando, queriendo medir lo inmedible con nuestra mente limitada. Entonces, no hay que negar el hecho tampoco, ni cómo hacernos ciegos, de que evidentemente el pueblo estaba ante una carencia. De que hay una carencia, hay una carencia. ¿Qué está pasando? Aquí Moisés seguramente un poco quizá de duda. ¿Será que efectivamente era por aquí el camino? ¿Será que en algún momento solo fue invención mía que escuché a Dios? ¿Será que solo son mis pensamientos y en verdad esto está sucediendo por mi culpa? Y quizá es una duda recurrente, quizá, o personalmente a veces me ha pasado, que pues bueno, se realiza tal o cual estudio, se lo aplica en la vida, los resultados no son los esperados y uno dice, ¿será que Dios en realidad me habló eso? Son ideas mías. O me dejé llevar por la emoción y terminé haciendo algo que pues bueno, es producto de mi mente. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Sea cual fuera el resultado, la situación que se vivía en este momento de números, hay una carencia y eso no es normal. ¿Sí? Hay que preguntarse por qué está pasando, y por eso Moisés nuevamente exhibe la paciencia, el carácter de Dios. Dice que ante las quejas de las personas no se puso a contender, no se puso a decirles bola de malagradecidos, ya se va muriendo cuánta gente y ustedes no aprenden. No, se fue a orar, se puso sobre su rostro. Entonces, aquí hay algunas cuestiones sobre las que se puede entender esta carencia o una carencia. ¿Sí? 1. Estoy andando fuera del camino. Punto 2. Dios me quiere enseñar algo. Punto 3. Es para inculpar a Satanás nuevamente. Si estoy andando fuera del camino, ¿qué voy a preguntar? No, dice el apóstol Pedro que si padecemos por ladrones o homicidas, que calladitos mejor. Sí. Si estamos andando fuera del camino, evidentemente va a haber una carencia para que nos demos cuenta que no nos sustentamos, no sustenta la rama al tronco, sino viceversa. El segundo punto es que Dios nos quiere enseñar una lección para refinarnos, no necesariamente estamos errando. Y la tercera, más o menos como pasó con Job, que fue para que se tengan muchos más argumentos en contra de Satanás para ver que él definitivamente es el malo y que nosotros, acompañados del Espíritu de Dios, somos infranqueables. ¿Sí? Entonces esto está sucediendo en el desierto en este momento. Moisés y Aarón van a orar y ¿qué le dice Dios? Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña
y darás a beber a la congregación y a sus bestias. ¿Sí? Entonces aquí hay que anotar algunas cosas y algunos requisitos que Dios le pide. Requisitos, condiciones más bien, algunas condiciones. Primero, Dios se refiere a la vara. Y esto es importante. Segundo, le dice que sea él y Aarón. Tercero, les dice que hablen. Y aquí mucha atención, muchísima atención para entender el trasfondo de esta cuestión. Es obligatorio que cite ligeramente un poquito del idioma hebreo, ¿sí? La palabra peña que habla aquí, que son piedras efectivamente, pues no viene de una sola palabra. En hebreo hay 3 palabras para referirse a las peñas, como habla en español. La una se llama Sela, no como lo que sale en los salmos, Selah, no, eso es otra cosa, sino la una se llama Sela, la otra se llama Sur, y la última se llama Aven, ¿sí? 3 palabras diferentes para referirse a las piedras, y cada una tiene su significado o su uso particular. Por ejemplo, una Sela es una piedra porosa, una piedra de un peñasco. Un Sur es una roca dura, firme, ¿sí? Y una Aven es una piedra labrada, ¿sí? Entonces, en este versículo 8 habla la Sela. Le dice que tome la vara, no le dice tu vara, le dice la vara, le dice que él y Aarón sean los que participen, y por último que hablen a la piedra, a la Sela, piedra de características porosas, ¿sí? La idea no es que el agua fluya de la piedra como se puede ver en voy a silenciar un poco más. Ya se arregló. Ok. Entonces, la idea de lo que Dios está pidiendo aquí a Moisés no es que el agua fluya como cascada. Y ya vamos a ver por qué, pero tengamos claro eso. Como se ve en la imagen, no es la idea. Le dice, toma la vara. Recordemos que en la anterior porción del estudio, Dios dice a través de Moisés que mañana se verá quién es el santo, quién es el escogido. Y en ello traen 12 varas y florece la de Aarón, y la vara de Aarón queda como testimonio. Entonces, cuando aquí dice la vara, no es por gusto, no es de adrede, las palabras están ahí por algo, y es porque le está diciendo que lo efectúe con esa vara. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, repito, hay 3 palabras para piedra que en español traducen todas igual como peñas, y no es así, tienen su significado particular, si no fueran la misma palabra. Entonces, estas son las condiciones que Dios le da para glorificarse, para exhibir un milagro. Y ya hubo una circunstancia similar, muy similar. Vamos a verla en Éxodo 17, versículos 5, 6 al 7, por favor. Ya hay un antecedente de que Dios haya pedido o Dios se haya manifestado a través del derramamiento de aguas de la piedra. Ya hay una cuestión. Entonces, mientras llegamos, una vez que estamos ahí, doy lectura. Éxodo 17, versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano, ahí sí dice, tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Bien, ¿en qué nos centramos aquí? Las condiciones a las que Dios pone para exhibir este milagro son muy diferentes a las de Números. Primero le dice, toma tu vara. Segundo, le dice que sea solo él. Tercero, aquí le dice que golpee. Entonces, aquí sí es la idea de la imagen que se ve. Él golpea y brotaba un manantial. La diferencia es que aquí le dice golpea a la sur, a la roca fuerte, a la roca inquebrable, a la roca firme, ¿sí? Y vuelven a traducir como peña y pues bueno, aparentemente no hay diferencia, pero ya vemos aquí 4 diferencias. ¿Cómo entendemos esto? Lo que pasó en Éxodo 17, 5, 6 y 7 puede ser catalogado dentro de un milagro natural. ¿Por qué? Pues no hubiera faltado el incrédulo que dijo, pues es obvio que entre las piedras puede haber agua, solo necesitaba un pequeño golpecito para que se desacomode y brote. Incluso hoy en día, pues basta hacer algunos estudios, cierto lugar, se determina la presencia de agua, se perfora un pozo y listo. No deja de ser un milagro, ¿por qué? Porque Dios es el único que sabía que en esa piedra precisamente estaba agua. Entonces, esto era un milagro natural. No dejó de intervenir Dios, pero digamos que si alguien está incrédulo, quiere ser rebuscado, se lo puede explicar científicamente. ¿Cuál es la diferencia entre Números 28? Les he puesto ahí para que analice. Aquí ya no iba a tomar parte Moisés en ninguna manera más que el de hablar directamente. Habla a la Zela. Aquí sí va a manifestar un milagro irrazonable, algo que no se había visto jamás antes. Más o menos como cuando Satanás dijo a Yeshua que les diga a esas piedras y se iban a convertir en pan. En esa idea es el sentido de lo que está pasando en Números 28. Iba a mostrar un milagro mucho más inminente, algo sobrenatural, algo que iba a eliminar todas las dudas, que iba a dejar boquiabierto a los incrédulos. Iba a ser un milagro espiritual. ¿Sí? Analicen las diferencias entre el pasado y lo que está pidiendo Dios ahora. Son cosas diferentes. Habla, golpea, tú y Aarón, aquí solo tú, toma tu vara, y aquí le dice, toma la vara. ¿Ok? Entonces, reenfocándonos en lo que estamos viendo en números, que nos está indicando que la roca iba a abandonar su naturaleza totalmente para dar de beber a Israel. Y espero que ya les haya sonado en el corazón cuando sucedió eso. La roca fuerte, la roca firme, compacta, dejó de ser roca para transformarse en agua viva y quitar la sed de Israel para siempre. Si es que dijeron esto ya sucedió con Yeshua, la roca que desecharon los edificadores, bien, ese es el sentido. ¿Sí? ¿Me estoy inventando? Claro que no. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, por favor. Entonces, esta roca iba a renunciar a sí misma, a lo que era, y se iba a transformar en agua. Por eso le dijo, habla, dile a la roca, en un sentido de, no especifica la orden, pero se puede presumir que algo así como roca, danos de beber, roca, conviértete en agua. Entonces la roca, ante esa orden, iba a ser manantial para Israel. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10:4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, era el Mesías. Entonces, esta roca era una ejemplificación de lo que iba a venir a ser el Mesías en el futuro.
No en vano dice, de mí hablaron Moisés y los profetas. Me gusta mucho contar la historia que antes, a duras penas, le veía en Isaías 53. Pero ahora literalmente casi que lo veo en todos los versículos, gracias a la misericordia de Dios. Entonces, volviendo aquí, Dios iba a estar haciendo una proyección de lo que iba a venir a pasar en el futuro. La roca iba a abandonar su naturaleza para dar de beber a Israel. El Mesías es ambas, tanto una cela que deja su naturaleza y también una Atzur, una roca inconmovible. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver Salmos 31, versículo 3, por ejemplo. Entonces, les doy lectura despacio para que todos lleguemos. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Porque tú eres mi cela. Sí. Otro de ellos, Salmo 40, versículo 3. Y para que sea más dinámico, a ver si alguien nos ayuda leyendo. Un hermano que tenga la predisposición para leernos el versículo 43. Salmo 43. Si no es así, ¿no? Amén. Amén. Cecilia. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Eterno. Lo siento, versículo 2, versículo 2 aquí. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice peña, pero vuelve a aparecer la palabra cela. Otro hermano que se anime con Salmos 42, 9. ¿Alguien? Nada. Entonces dice Salmo 42, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Nuevamente, diré a Dios, sé la mía. Sí. Salmo 78, versículo 16. ¿A alguien más? Última oportunidad. No se sabe quién desea leer el último versículo. ¿Alguien se anima? ¿Algún afortunado? ¿No es así? Volvemos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Nuevamente. Y aquí está en consonancia lo que estamos leyendo. Sacó de la cela corrientes e hizo descender aguas como ríos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? El Mesías es algunas veces identificado como esta roca que pierde su naturaleza por alcanzarnos a nosotros sin dejar de su santidad, por supuesto, y en otras veces está en inconmovible, infranqueable. ¿Sí? Entonces, viendo esto, ahora sí, entendiendo la diferencia que existe entre peña y peña, que no todos son peñas y todo tiene una razón de ser, las palabras están por algo, y para entender específicamente el error de Moisés hay que verlo desde ese lado. Volvemos a Números 20. Les repito desde el versículo 8, vamos a avanzar hasta el 11. Toma la vara y reúne la congregación. Aquí es importante anotar, no, luego sale. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, y tu hermano, y hablen a la cela a vista de ellos, y ella le dará su agua, y le sacarás aguas de la cela, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí va nuestro Moisés, aquí va en acción. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor
como él le mandó, cual vara la de Aarón. Hasta ahí todo maravilloso. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la cela y les dijo: escuchen ahora, rebeldes, ¿haremos salir aguas de esta peña? ¿Sí? Y versículo 11. Aquí hay un lapsus, no se sabe qué pasa, y dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué pasó? Parecía que todo estaba tan claro, todo iba muy bien, y aquí sí está correctamente ejemplificada la imagen del fondo. Teniendo la vara de Aarón en su mano, no sé qué rato se desconecta, se pierde, y coge su vara, va él solo, y no solamente no habla, sino que golpea 2 veces, por si fuera poco, para reafirmar el error. Sí, ni siquiera parece que se le fue, sino 2 veces. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y quizá él, guiado por su experiencia, por su propia prudencia, por sus capacidades, dijo: a ver, ¿qué pasó en Éxodo? Bueno, nosotros lo decimos así, él diría diferente, quizá. ¿Qué pasó antes? Me pidió que golpee la piedra con mi vara, entonces aquí ha de ser lo mismo. La emoción, los sentidos se desviaron, se extraviaron, y terminó haciendo algo que no le mandó. ¿Qué nos dice el proverbio nuevamente? Reconoce al Señor en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia lógica. ¿Sí? Moisés, estando tan claro delante de todos, una maravilla, exhibiendo el carácter de Dios, en un momento de descuido terminó haciendo todo lo contrario. Quizá también otra posibilidad que cabe es como Abraham, cuando Dios le dijo que su esposa le dará un hijo. ¿Qué dijo Abraham? Sí, está bien, confío en lo que Dios dice, pero no, seguro que no es así tan directamente como me dijo. No ha de ser mi esposa, sino Agar. Por ese lado hay que entenderle, porque mi esposa no puede, está mayor, es estéril. No, yo he de haber entendido mal, ha de ser con Agar. Plin dijo que no debía nacer, una pequeña desconexión. Entonces lo mismo aquí. Moisés me dijo que hable con la vara de Aarón y con mi hermano, pero ha de ser de esta manera. Y ahí se termina arruinando todo. ¿Sí? Entonces, versículo 11 lo repetimos. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué sucede aquí? La sed, a fin de cuentas, fue saciada. El pueblo de Israel bebió el agua. ¿Se cumplió el objetivo? Sí. ¿Se acabó la murmuración? Sí. El milagro al fin y al cabo sucedió. No deja de ser milagro. Pero, ¿qué fue lo que falló? El trasfondo espiritual. Eso fue el problema, el ligero y grandísimo problema. El trasfondo espiritual que envolvía esto fue el que no se cumplió. Como vimos, en esta situación, Moisés iba a hablar y la piedra se iba a convertir en agua. ¿Y qué sucedió? Es todo lo contrario. Con ese acto se pretendía acabar la murmuración para siempre. Se tenía que acabar la sed indefinidamente, porque ya no iba a caber más. Moisés está actuando en su propia lógica, son solo ideas de Moisés, estamos pasando sed por gusto. No, ya se iban a acabar sus comentarios, iban a ver algo sobrenatural, algo muy eminente, y no se dio. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 12? Dice: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto aquí aparece la palabra emuná, y se acordarán que explicamos antes que no es adecuado decir yo creo, porque no depende de mí, ni es una actitud mental de mentalizarse. Más bien, yo exhibo fidelidad.
que es la emuná de Dios que reposa sobre nosotros y por la cual vivimos. No es la nuestra, porque no podemos. Es la de Dios que reposa en nosotros y tal cual como poníamos el ejemplo de los mostradores, somos un mostrador vacío, que antes de Dios exhibíamos productos caducados, carne podrida, leche pasada. Dios viene, bota todos sus productos y nos pone a exhibir sus frutos. Pero son de Él, exhibimos lo de Él, no exhibimos nosotros mismos. El mostrador no tiene nada que exhibir, por eso es mostrador. Nosotros somos de esos. ¿Sí? Entonces, yo creo, no. Yo exhibo, sí. Pues aquí está diciendo eso. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no exhibieron fidelidad en mí para distinguirme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Ese fue el error. Les leo rápidamente Juan 4, versículo del 9 al 10. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Es el pasaje en que Yeshua está con la mujer samaritana en el pozo y pues le pide de beber. Eso responde, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Entonces, aquí es la misma situación, más o menos se reclama. Si tú supieras, Moisés, lo que yo te había pedido, entenderías la gravedad del error que cometiste. Este era el pan del cielo, como dice Yeshua, yo soy el pan del cielo y el que come de mí no tendrá hambre, el que bebe de mí no tendrá sed. Iba a ser el fin de la sed, el fin de la murmuración en los hijos de Israel. Entonces, aquí Moisés no solamente no cumplió con las órdenes de Dios, ni Aarón tampoco, sino que también fueron tropiezo. ¿Por qué tropiezo? Porque la murmuración iba a seguir. Seguramente no faltaba el que decía, eso también fue suerte. El agua está ahí porque habita debajo de las rocas, en la congregación. Sí. Entonces, sin embargo, no dejamos de ver el amor de Dios. Salmo 130. Versículo 13. Salmo 130, versículo 13. Ya, si miraras la iniquidad, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si es que el Señor estuviera rígido como roca, como tzur, como roca firme, ¿qué probabilidad había de vivir para nosotros que vivimos en el error? Si Él viera nuestras iniquidades, no pecados como dice ahí la traducción, si Él viera nuestras iniquidades, ¿qué podríamos hacer delante de Dios? Nada. Si es que Dios se mantuviese como roca firme, inamovible, no habría necesidad de tantas cosas, sino que todos seríamos borrados y fin de la historia. Sin embargo, Él, al actuar como Sela, como roca porosa que cambia su naturaleza a través del Mesías, nos muestra su amor. ¿Y qué es el amor de Dios? El amor de Dios debe entenderse como la atenuación del castigo y no la eliminación del mismo. Sí. La atenuación. El amor de Dios es el hecho de no retribuirnos de acuerdo a nuestras obras, sino vernos a través de sus ojos, pero no dejarnos sin corrección, porque si fuéramos bastardos, ya no seríamos hijos. Ese es el amor de Dios y es lo que sucede con Moisés. Si es que fuera aquí una roca inamovible, firme, dura, hubieran sido consumidos en ese momento. Pero él, en el puro afecto de su voluntad,
¿Por qué lo quiso así? Nada más les dice que no van a entrar a la tierra y van a guiar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, Carlitos, discúlpame, antes que continúes, ¿me puedes repetir acerca de la exhibición de la fidelidad y con respecto a creer? Como que no estuve la vez anterior y ahorita como que me confundió un poco. ya, Por hermano favor, Fabián. disculpa si no te alargo mucho, por supuesto. No, no hay problema. Encantado. Ya, entonces, como bien sabemos, la palabra fe viene del hebreo emuná, que es fidelidad. Entendido hasta ahí. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Es esa invariabilidad en cuanto a sus pactos y a sus promesas. Entonces, cuando nosotros decimos yo tengo fe, hay que tener en cuenta que no es porque yo haya desarrollado ese don innato, que no es que la fe proviene de mí, sino que la fe, la fidelidad proviene de Dios. Entonces, cuando la fidelidad de Dios reposa en mí, yo empiezo a cumplir sus mandamientos de forma invariable. Empiezo a dejar de titubear, empiezo a dejar mis cojeras, lo cojo se sana y vuelvo al camino derecho y ando en su camino de santidad, como dice Isaías, por su fidelidad. Entonces, en la Biblia se traduce muchas veces yo creo. Resulta que en hebreo no existe el verbo creer, sino viene de la palabra emuná mismo. Entonces, ahí viene la definición, exhibir fidelidad. ¿Por qué exhibir fidelidad? Lo pongo el ejemplo así. Somos mostradores de una tienda. Cada uno es un mostrador de una tienda. Sin Dios, apartados de la ciudadanía de los santos, ajenos a las promesas del pacto, como dice Efesios 2, ¿qué exhibíamos? Los frutos de la carne. Ira, fornicación, adulterio, enojo, homicidio, que serían carne podrida, como dije, leche cortada, frutas mosqueadas. Eso exhibíamos nosotros y no teníamos nada más que ofrecer y es lo que el mundo tiene para ofrecer. Como mostradores en una tienda, nosotros nos poníamos a vender eso. Tenga esta carne podrida, tenga estas frutas. ¿Qué sucede? Viene Dios, dice, si alguno está en mí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y desecha todos esos productos podridos. Cambia el corazón de piedra a un corazón de carne, y pone sus frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, ¿qué exhibo ahora? Frutos de Dios. Exhibo. Yo solo muestro, porque no es que han nacido de mi cuenta. Yo no tengo la capacidad de hacerlo por mí mismo. No soy un árbol aislado que da frutos por sí mismo, sino soy una rama que conectado al tronco tiene esos frutos. Entonces, por eso se entiende, no como que yo creo, porque no depende de mí el creer a Dios, sino yo exhibo esa fidelidad, porque proviene de Él. ¿Se entendió ahí, hermano Fabián? Sí, pero Dígame, digo hermano. porque en el caso de cuando Jesús se acerca, el Padre se acerca el Padre del Hijo endemoniado, dice, el Padre le comenta a Jesús y le dice que ya lleva varios días que bota espumarrajos por la boca y que tiene sacudones fuertes del cuerpo involuntarios. Y Jesús le pregunta que desde cuándo está así. Y le dice, desde hace mucho tiempo lleva ya ese espíritu en él. Y le dice, sí, dice, desde hace mucho tiempo, dice, más si tú pudieras hacer algo, o crees, en otra versión dice, ¿crees tú que puedas hacer algo? Le dice el padre del muchacho endemoniado. Y Jesús le responde, dice, ¿crees tú que yo pueda hacer algo? O sea, le responde con el mismo creer. Y dice, yo creo, le responde el papá.
Entonces, ahí como que da a entender de que lo que tú haces con Dios es creer, dice que es para activa la fe. El creer hace que se mueva la mano de Dios. Porque muchos han visto, ve, y esos son bienaventurados. Entonces, muchas veces creo yo que más bien en base a la infidelidad, porque en realidad la infidelidad nuestra, la infidelidad humana no se compara a la fidelidad de Dios. La infidelidad nuestra está al virar de la esquina. Siempre estamos siendo infieles con pensamiento, con obra, con la carne que somos nosotros. Y obviamente, o sea, es imposible que nosotros en nuestra humanidad tengamos toda la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Sin embargo, dice que si crees, al que cree todo le es posible. También cuando muere Lázaro le repite a Marta, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea que al respecto voy de que hay que creer para mover la mano de Dios, no que la mano de Dios se mueva para que nosotros seamos fieles, ¿no? Porque, bueno, nuestra naturaleza es olvidar todo el bien que hemos recibido y siempre estamos perpetuando en nuestra mente el mal que pudimos haber recibido. Pero sin embargo, o sea, la creencia, la credibilidad, creerle a Dios, verle a Él, creerle, no es un acto de obra, más bien es un acto de fe. No sé si me expreso bien, sí. Pero en todo lo que lee en creer, con respecto a creerle a Dios, en síntesis es que es una parte para que Él sepa que nosotros, en todo lo indignos que somos, también somos sus hijos. Amén. ¿Cuál es el problema ahí? Usted me dijo que necesitamos creer para que la mano de Dios se mueva. Entonces, ya no es por gracia, sino es por obras. Depende de mí que Dios actúe. Entonces, volvemos a la pregunta de Jesús al Padre. ¿Tú crees que yo pueda hacer algo? Supongamos que le decía no. Jesús decía, Chus, ya no puedo hacer nada. Lo siento, vuelvo luego. Es más bien como dijo, la mano de Dios es la que reposa sobre nosotros para que creamos. Porque si no, cada cual podría creer y no necesitaría de Dios. La mano de Dios se mueve por el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios. Bueno, no dice que se mueve, sino dice por el puro afecto de su voluntad. Él nos toma por el puro afecto de su voluntad. Él no necesita saber que nosotros le creemos, que Él ya sabe que no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, de nosotros mismos no puede salir el creer. No es una actitud que depende de mí. No es que yo le creo hoy porque decidí creerle. Y Dios está sujeto a mi creencia. Yo no puedo limitarle a Dios, ni Él está esperando que yo le crea. ¿Cómo me salvó del pecado? ¿Cómo nos salvó del pecado? Porque Él lo quiso. Y de ahí vino la conciencia de que Él es bueno, Él es justo y sus juicios son verdaderos. No antes, no en el pecado me di cuenta que estaba mal y Dios viendo eso me salvó. Como está escrito en el Salmo 119, 176. Anduve yo como oveja errante. Ven a buscarme, pues no me he olvidado de tus mandamientos. David está consciente de cuál es la palabra. David sabe cuáles son los mandamientos, sabe cuál es la ley, pero él también se da cuenta de que por sí mismo no puede encontrar a Dios, no se puede retomar el camino, sino depende de Dios, absolutamente, todo depende de Él. Porque si fuera por obras, por la más mínima que sea, entonces nos estamos ganando la salvación, nos estamos ganando el favor de Dios y no podemos ganarnos nada porque nuestras obras son como trapos de inmundicia.
Si somos aceptos, somos por el amado, es porque Cristo vive en nosotros y porque Él ve eso en nosotros, no nos ve a nosotros, no ve nuestra buena obra del día, ve el sacrificio de el Mesías en la cruz y es por eso que nos salva, pero no porque creamos, porque entonces si mañana dejamos de creer, ya lo perdimos todo. Y entonces la salvación se pierde, se gana, es por obras, no es por obras. No, Dios no espera nuestra buena actitud, no espera nuestro raciocinio para obrar. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, sí, sí, Carlitos, y no, espero no hacer de No, esto, tranquilo. No, pero, vámonos todos pero unidos. la verdad, claro, eso te digo, pero la verdad es de que en el sentido de que uno no puede esperar, por eso te digo que al momento que le dice Jesús a Tomás, ¿no? Dice, bienaventurado eres y has creído porque has visto, Uh-huh, pero más bienaventurado el que no vio y creyó. O uh-huh. sea, no es que le creemos o que nos intentamos ganar la, la, la gracia de Dios por obra o porque nosotros queremos llegar a Él, sino más bien que sentimos su piedad que llega a nosotros, su fidelidad llega a nosotros. Por eso que al estar crucificados los dos ladrones, no es que el uno era bueno, el otro era malo, los dos eran prácticamente suicidas, Correcto. eran pecadores, pero no, la diferencia no fue de que el uno no tuvo tiempo ni de hacer obra, nunca hizo obra, él en ningún momento pudo haber sido fiel el ladrón malo, o a la diferencia del ladrón bueno o viceversa, pero en el último momento él solamente le dice que le cree y que él cree que es el Hijo de Dios y que por favor le acepten el reino de él. Él no tuvo en ningún momento chance de mostrar obra, ¿no? Él lo único que hizo es creer. ¿Y Y quién puso ese querer, pero? el creer, bueno, la fe dice, y todos lo sabemos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que activa tu fe y eso es lo que hacemos en nosotros mismos. O sea, la gente que no vive como estamos nosotros ahorita ligados a este estudio, por ejemplo, eso es lo que hace que se active nuestra fe, porque nosotros oímos la palabra y sabemos y creemos en lo Y que Dios está diciendo, creemos en las pregunta, promesas que Él nos dio. una Él, pregunta ahí. él ¿Quién ¿Perdón? pone el oír? ¿Quién permite oír? Porque Dios. naturalmente nosotros somos pueblo que teniendo ojos no ve y que oídos no escucha, que teniendo oídos no escucha. Entonces, ¿quién pone el oír la palabra de Dios? Eh, Carlito, el momento que la mujer con hemorragia toca el manto de Cristo, él le tocaron muchas manos. Uh-huh. Y Jesús dice, espérate un rato, o sea, estaban miles de manos tocándole y dice, espérate un rato, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Uh-huh. ¿Quién me tocó? O sea, dice, ¿quién tocó? Él sintió el momento que le tocó a alguien. No sabemos el tipo de fidelidad que tenía esa mujer con respecto a Cristo, ya que pasó tantos años con médicos tratando de curarse. Sin Uh-huh. embargo, o sea, no se puede suponer que era completamente fiel esta mujer, ¿no? Tal vez visitó hasta brujos, hechiceros, yo qué sé, de acuerdo a la época. Sin embargo, le tocó. Y Cristo reacciona diciendo que ¿quién le tocó? El ladrón malo no sabemos los actos que pudo haber hecho para congraciarse a Dios. Sin embargo, toca el corazón de Jesús. Tocamos, eh, llámale, si quieren llamarle en el mundo energía física, yo no creo en eso, pero la verdad es de que si tenemos cierto tipo de electricidad en el cuerpo, emanamos de acuerdo a a nuestro credo, al credo nuestro. Yo creo en un Padre, creo en un Dios,
creo en el Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que yo creo, es a lo que yo me remito. La grandeza de Él sobre mí, no lo mío sobre Él. No es mi fidelidad lo que hace que se mueva la mano de Dios sobre mí, porque soy infiel, soy indigno, soy basura, soy carne. Y no se mueve mi fidelidad. Yo no soy digno ni que siquiera vea mis ojos. Pero el oír su promesa hace que mi corazón se revierta y voltee mis ojos hacia el dador de vida. Y no lo busco por vida, lo busco por amor. Amén. Amén. Sí, sí, está bien, acaba de decir lo mismo que yo dije. Si, si Dios habita en nosotros es porque escuchamos su palabra. Y eso no es porque yo haya sido fiel, ni porque tenga méritos, ni algo haya hecho bien, sino es por su promesa. Amén. ¿Qué añadir nada más? Él nos circuncidó Él nos perforó nuestros oídos para que oigamos. Él, nada más que eso Amén. nada más. Sí. Amén. Amén. Gracias, hermano Fabián. Muchas gracias. Amén. Entonces, cerrando ese paréntesis, muy importante, volvemos al pecado de Moisés. Cuando el Mesías vuelva como la roca, porque ya no va a volver en condición de siervo, sino como su santidad, Dios, su majestad, en toda su gloria, se ejecutará el juicio de este mundo. Es decir, cuando esté como roca inamovible, roca firme, inquebrantable, ahí sí ya pues se acabó el tiempo. Y nosotros seremos justificados. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de la santidad, es decir, el Espíritu Santo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, la piedra que desecharon los edificadores, que ahora es la cabeza del ángulo, nuestra piedra, el Mesías, es quien nos justificará. Es Él quien nos hará alcanzar la estatura del varón perfecto, para que cuando Él venga, su juicio no se derrame para destrucción, sino que diga, buen siervo, en lo poco has sido fiel, es hora de entrar en lo mucho. Nuevamente, ¿por qué lo hará? El que empezó la buena obra, la terminará en nosotros. Y esa es la situación. Muy bien. Entonces, ¿de dónde nace la gravedad del error de Moisés? En últimas, la parte de la desobediencia, de haber sido tropiezo para el pueblo, es que negó una manifestación del Mesías con su desobediencia, una proyección del Mesías. Ese fue un gran problema y la gravedad del asunto. Indirectamente, quizá no de palabra, pero sí de obra, pues negó al Mesías, negó su obra redentora. Entonces, ahora, como dijo en Juan 7, en el último gran día de la fiesta, si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Entonces, nosotros como sedientos, como dice el Salmo 143, hacia ti extiendo mis manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Así somos nosotros alejados de Él, nada podemos hacer. Y Él con su muerte, cuando fue perforado por la lanza, cuando murió, salió agua para siempre. Y es ese espíritu que por su promesa reposa en nosotros, por lo cual ahora podemos publicar sus alabanzas. Bendito sea el nombre de Dios. Y con eso hemos terminado el estudio de hoy, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Espero que no se hayan quedado dormidos. Espero que hayan seguido todo el estudio. Es muy bonito, la verdad. Impactante verle al Mesías como antes, la roca que nos dio de beber, que abandonó todo su poder en el cielo, para que nosotros, los que no éramos pueblo, los que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora seamos llamados pueblo, derribando la pared intermedia y acercándonos a Él mismo. Si no hay preguntas, hermanos.
Carlitos, Sí, sí, sí. Carlitos, en la parte, no preguntas, sino para entender, en la parte que hiciste la pregunta de que si Dios nos probaba o no. Ujú. No, es verdad, no nos prueba, pero lo que nosotros pasamos, más las situaciones es para que nosotros podamos en el Eterno darnos cuenta de cómo está nuestro corazón, a qué está inclinado. Ajá, así es. Así sería, ¿verdad? Sí, sí. Eso es, nosotros ahí en ese momento de estrechez, pues brota del corazón lo que hay. Nos dejamos de engañar, nos dejamos de creer buenos, sea en cualquiera que sea, damos cuenta que estamos errando del camino. Y pues ahí, cuando Dios nos permite ver eso, nos pone la salida también, que es el clamarle. Y en ese momento, Él, por puro efecto de su voluntad, extiende su mano y alcanzamos misericordia. Sí, Amén. hermanos, entonces, Y otra, perdón, sí, y sí, otro sí. es en esta parte de la fe. Bueno, la fe entendemos es que cuando hemos entendido sus palabras, sus mandamientos, sus estatutos. Uh-huh. Cuando pasan las circunstancias, o sea, nuestra posición es entender lo que Él ha dispuesto para nosotros. Así Que es. sea a lo que sea, no es por la oración que hacemos, sino a lo que Él ha dispuesto por nosotros, pero que sí debemos entender en todo de que en lo mínimo y en lo más grande, Él está en todo. Así es. Sí. Amén. Desde que nos despertamos, desde abrir el primer párpado hasta el último respiro de nuestras vidas, todo fue por misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a alabar al Señor.